Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Palabra del Señor. Queridos hermanos, ya estamos celebrando este tiempo de fiestas patrias y la palabra de Dios nos enseña cómo ser verdaderamente independientes y libres en cuanto somos cristianos. Somos ciudadanos del cielo, no solo pertenecemos a esta bella patria que Dios nos ha regalado en Chile. Y ser ciudadano del cielo significa vivir como Jesús vivió, amar como Jesús vivió, reconocer que tenemos un solo Rey soberano, verdadero, que es Dios Padre, y que todos somos hermanos, hijos de Dios, y debemos amarnos unos a otros como Él nos amó. Y la característica distintiva del amor de Cristo por nosotros es el perdón. Dios nos ama con amor de misericordia, principalmente. Por eso, San Juan Bautista, cuando se refería a Jesús, decía: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Jesús vino a perdonar nuestros pecados. Pero no es como el perdón que nosotros a veces le enseñamos a los niños, ¿no? Que un niño va, le hace algo al otro, ¿no es cierto? Entonces llega la mamá o el papá y le dice: anda y dile perdón, y no pasa nada, ¿no es cierto? No. Eso está bien como norma de educación, pero el perdón cristiano es algo mucho más profundo, porque significa reconocer la profundidad del daño que hemos hecho. Y el perdón no significa que no debe hacerse justicia. Dios es misericordioso, pero también tiene que haber justicia. Así decía San Alberto Hurtado, ¿no? El amor y la misericordia comienzan cuando termina la justicia. Tiene que haber justicia y tiene que haber amor, misericordia al mismo tiempo. Pero dice la Biblia que entre los dos, para el Señor es más importante la misericordia, mucho más importante la compasión, más que la justicia todavía, ¿no? Inclusive en una de las recientes apariciones de nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina en Polonia, que conocemos como el Señor de la Divina Misericordia, que tenemos en este cuadro aquí, Jesús le dice: yo prefiero que mis hijos conozcan mi misericordia antes que mi justicia, porque el Señor también es juez, justo juez. Por eso decimos que vendrá al final a juzgar a vivos y muertos, ¿no? Entonces hay justicia, pero para Dios, insisto, sobre todo, Él quiere que haya misericordia, porque es compasivo, es misericordioso. Eso dice el Salmo que hemos escuchado, el Salmo 102,
¿no? El Señor perdona todas tus culpas, te sana de todas tus dolencias, no guarda rencor eternamente. El Señor es bondadoso, te corona de amor y de ternura. Así es Dios, es un Dios bueno. Entonces, por eso Jesús siempre está perdonando. Yo me imagino que no era muy fácil para Jesús y para los demás apóstoles estar todo el día compartiendo con Judas Iscariote, porque Judas era una persona que tenía muchos hábitos malos, muchos vicios, ¿no? Dice San Juan Evangelista que era un mentiroso, era un ladrón, y seguramente no era muy fácil compartir el día a día con Judas. Y entonces Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Porque tú dices que tenemos que perdonar, pero yo lo perdono una vez, ¿está bien? Y Pedro dijo: no, una vez es muy poco. Le preguntó: Señor, le perdono 7 veces, ¿te parece? Y Jesús le dijo: no, Pedro, tiene que ser 70 veces 7. Y eso es demasiado, ¿no es cierto? En el fondo, siempre hay que perdonar. Siempre hay que perdonar, siempre hay que tener compasión, misericordia y no juzgar, no condenar a nuestro prójimo, no tomarle en cuenta el daño que nos hace. ¿Tiene que haber justicia? Sí, pero la justicia sobre todo la debemos dejar en las manos de Dios. Bueno, entonces, queridos hermanos, es importante hoy entender que el perdón nos hace libres, el perdón nos llena de felicidad, el perdón nos hace vivir como verdaderos cristianos, nos lleva a tener un corazón semejante a Jesús, compasivo, misericordioso, bondadoso. Pero no es fácil perdonar, no es fácil. Para explicarlo, Jesús pone este ejemplo de un rey que manda llamar a sus ministros y les va pidiendo cuenta de todo lo que deben, y uno debía 10.000 talentos. Según los que entienden, eso equivale, para tener una idea más o menos, más de 20.000 kilos de oro. O sea, son muchos dinero, ¿no es cierto? Imposible pagar. Es mucho dinero. Entonces, estas 20 toneladas de oro, ¿cómo las va a pagar? Imposible. Así es que él se arrodilla, le pide: ten compasión, te pagaré todo, porque si no, tenía que vender todas sus propiedades y toda su familia, ser vendidos como esclavos para saldar un poco la deuda. Bueno, el rey fue tan compasivo que le perdonó la deuda, lo dejó libre y se olvidó en el fondo, ¿no es cierto? Aquí no ha pasado nada. Así es Dios con nosotros. Los pecados que nosotros cometemos contra Dios son pecados tan graves porque Él es un Dios de infinito amor, y todo lo que le hagamos a Él, cualquier ofensa, tiene un valor infinito, incalculable, no se puede pagar. El único que la puede pagar es Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre en la cruz. Entonces, por eso es que cuando le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona no por nuestros méritos. Nadie es capaz de perdonar, de entregar a Dios todo lo que debemos. Quien pagó nuestra deuda fue Jesús. Eso hay que tenerlo bien claro. Dios nos perdona gratuitamente en vista de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo, de la sangre redentora de Cristo. Por eso Dios Padre nos puede perdonar, porque Jesús se entregó, Jesús se sacrificó, Jesús pagó la deuda de nuestros pecados. Es que nuestros pecados, son graves. Nosotros tenemos una falsa idea de misericordia hoy en día. La cultura en que vivimos habla de tolerancia, pero tolerancia no es lo mismo que misericordia. Tolerancia significa pensar que no hay pecados, ya los pecados no son pecados. Entonces, ahora matar no es malo, robar no es malo, cometer adulterio no es malo, corromperse no es malo, destruir la familia, comportarse de cualquier manera, no respetar ni siquiera la propia
sexualidad, la propia identidad que Dios nos ha dado. Todo está permitido en este mundo, ¿no es cierto? Hay que ser tolerante, pero Dios no es así, ¿no es cierto? Para Dios el pecado siempre es pecado, porque el pecado nos hace daño a nosotros. El pecado nos corrompe profundamente. Entonces, ¿cómo Dios va a querer vernos enfermos con el pecado? No quiere eso. Y entonces viene el castigo de Dios, ¿no es cierto? Hay gente que dice, Dios no castiga. Falso. Hay grandes castigos que están predichos, ¿no es cierto?, que van a ocurrir en los últimos tiempos y que ya ocurrieron en tiempos pasados. Por ejemplo, cuando la humanidad se portaba tan mal, pero tan mal, que Dios no tuvo más remedio que mandar el diluvio universal. Ese fue un castigo para toda la humanidad en la época de Noé, porque por misericordia justamente Dios no podía permitir que la humanidad siguiera viviendo así y todo el mundo condenándose, yéndose al infierno prácticamente, ¿no? Entonces era mejor el diluvio universal, era mejor para Sodoma y Gomorra que cayera fuego del cielo y consumiera toda esa gente que vivía de forma pervertida, depravada, como hoy se está intentando enseñar que está bien vivir, ¿no? Ustedes saben el pecado que se cometía en Sodoma, los sodomitas. Entonces, el pecado es pecado, no hay nada que hacer. Y el único que nos puede perdonar, siempre cuando haya arrepentimiento, y el rey vio ese arrepentimiento en el ministro, ¿no es cierto?, que se postró, se arrodilló, perdóname Señor. El rey perdonó. Dios nos puede perdonar y de hecho quiere perdonarnos de verdad, pero siempre y cuando seamos verdaderos, honestos. Somos pecadores, cometemos muchos pecados. El mundo como está hoy en día está muy corrompido. Nuestro país como está hoy día está muy mal. Hay mucha división, hay mucha polarización, hay mucho odio, hay mucho rencor todavía entre chilenos. No vivimos el amor de Dios. Tampoco hay justicia. Hay mucha injusticia, mucho egoísmo, mucha codicia, mucho materialismo, mucho hedonismo. Eso significa nos dedicamos solo al placer, a pasarlo bien, pero nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de los pobres, nos olvidamos de los que sufren. Nos falta mucho para vivir cristianamente. ¿Es Chile un país católico?, se preguntaba el padre Hurtado. Hoy en día miraría con mucho más pena que en su época. Cada vez somos menos católicos, no porque vengamos pocos a la misa, sino porque no nos comportamos como nos dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos el perdón de Dios y Dios nos perdona. Es misericordioso. Siempre y cuando nosotros perdonemos a nuestro prójimo. Ahí está la importancia del perdón. Dios les perdonará solo si ustedes perdonan a sus hermanos, dice el Señor. Eso decimos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, del mismo modo que nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, a quienes nos hacen daño. Perdonar, claro, no significa no sentir dolor. Uno siente la herida del daño, del abuso, del mal que hemos recibido y al mismo tiempo podemos perdonar. Perdonar no es un sentimiento, sino que es un acto de la voluntad. Yo no puedo impedir, ¿no es cierto?, sentir dolor por el daño que me han hecho. Así como no puedo impedir mojarme si salgo en estos días de lluvia. Está lloviendo mucho. ¿Qué hago para que esa lluvia no me empape, ¿no es cierto? Entonces me cuido, salgo con paraguas o me cuido debajo de un techo. Entonces, para que ese sentimiento de rabia, de dolor que nos causan las ofensas de nuestros hermanos no nos penetre en el corazón, uno tiene que cuidarse y tiene que perdonar, no tomar en cuenta, dejarlo en las manos de Dios, ser misericordioso, del mismo modo como el Señor tiene compasión de nosotros. ¿Cuántas veces? ¿Una? ¿7? No, siempre tenemos que perdonar. Solo así se pueden salvar las familias, solo así se pueden salvar las comunidades, mantenerse unidas. Más que tolerarse, amarse unos a otros. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Ayer yo estaba meditando en una comunidad que este hombre que no perdonó
después a su compañero, ¿no es cierto?, que le debía mucho menos, sino que lo ahorcó y lo mandó a la cárcel. Realmente fue malvado, ¿no es cierto? Jesús enseña eso, fue muy malvado. Por eso el rey lo mandó llamar y le dijo: fuiste muy malo, no perdonaste a tu compañero la pequeña suma que te debía, y mira todo lo que yo te había perdonado. Ahora tú te irás a la cárcel y pagarás todo lo que debes. Lo que reflexionábamos ayer es que verdaderamente cuando Dios perdona, perdona. Entonces, si nosotros pedimos perdón a Dios y Él nos perdona, estamos perdonados. Por lo menos no nos vamos a ir al infierno, porque eso significa ir a la cárcel, ¿cierto? Cuando nos muramos, si no estamos perdonados, porque no nos hemos arrepentido y estamos en pecado mortal, nuestro destino es el infierno, la condenación eterna. Pero si estamos perdonados, iremos al purgatorio, ¿cierto? Y si nuestro purgatorio es muy largo y muy duro y muy pesado, es por una razón: es porque nosotros no hemos perdonado bien en este mundo. Pues eso es lo que quiere decir el Evangelio. Si tú no perdonas a quien te ofende, entonces, a pesar de que Dios te ha perdonado, tendrás que pagar hasta el último céntimo de tus propias culpas. Entonces, qué importante es perdonar, porque nosotros no debemos aspirar a ir al purgatorio. El purgatorio es un lugar de dolor, de sufrimiento, donde hay que pagar la penitencia de nuestras culpas. Debemos aspirar a ir al cielo, a estar con Dios. Pero para eso, el camino correcto es perdonar. Perdonar es todo lo que debemos hacer para tener el corazón tranquilo, lleno de paz, lleno de la gracia de Dios, y para tener realmente un camino pavimentado que va derechito al cielo. Ojalá sin pasar por el purgatorio, como le pasa a este hombre que está reflejado acá en el Evangelio. Pidamos hoy día, entonces, en este día, a la Madre, la Virgen del Carmen, que nos ayude a tener esta sabiduría de vivir perdonando. Cuesta perdonar, es cierto. Da una sensación en el corazón de rechazo. No quiero ni acordarme de aquella persona que me calumnió, que me abusó, que me hizo daño, que me traicionó, que fue mala realmente, que solamente pensar en esa persona siento una herida tremenda, ¿no? Pero sí hay que pensar en esas personas y hay que ofrecer la comunión por ellos, un rosario, decir: yo lo perdono, Jesús, en el nombre tuyo perdono a tal persona por el daño que me hizo y lo libero de la deuda que tiene conmigo, porque tú eres bueno, Señor, porque tú me perdonas, porque he experimentado tu amor. Ayúdame, Señor, a perdonar a tal y tal persona, incluso a perdonarme a mí mismo, que a veces es lo más difícil. Porque solo así tendremos entonces, como digo, la felicidad, la paz verdadera en este mundo y la posibilidad de estar más cerca de Dios después de esta vida. Así sea. Amén.